Hoy Eh, vamos a... Ahí ahí, estás grabando, ahí está. entendido. Muy bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar, que ya un poquito lo habíamos adelantado la clase pasada, sobre la cosificación. Y bueno, nos tenemos que preguntar, ¿qué es la cosificación? Justamente la cosificación es el fracaso de la existencia humana. ¿Y por qué decimos esto? Porque es la alteración del estatuto ontológico del ser personal. Es decir, nosotros lo que hacemos es reducir, a través de la cosificación, al ser humano al mundo de la cosa. Y con eso, a la total indiferencia. La persona, no logramos diferenciarla de los objetos materiales. Eso es lo que es la cosificación. Ahora bien, en relación a la cosa, en relación a la cosa, lo que podemos decir es que las cosas en sí no participan en un sentido genuino, por así decirlo, del diálogo, no participan del diálogo por sí solas, por ser cosas, sino que es el hombre que utiliza las cosas y las incorpora a través del diálogo. Y esto es lo que se denomina ámbito. ¿Bien? Nosotros, como seres personales, podemos hacer de las cosas ámbitos. El doctor Negri siempre hacía referencia a un ejemplo y decía, si una persona le regala una rosa a otra persona que ama y esa persona la recibe en reciprocidad, esa cosa que es la flor va a ser parte de ese diálogo entre esas dos personas, de ese encuentro, y se va a transformar en un ámbito. Como así también puede suceder, pensemos nosotros, en una casa. Nuestra casa no es solamente una casa, un objeto, sino que es un hogar, en donde nosotros la integramos al diálogo con nuestros semejantes. ¿Bien? Ahora bien, el ser humano, ya había hablado Mari en clases pasadas, que es considerado como dueño y guardián de la cosa, ¿no? Porque ya habíamos visto que en el individualismo lo que hace es enaltecer el valor de estos productos materiales, el valor de la cosa. Y es justamente en la sociedad de consumo, en nuestro mundo contemporáneo, donde la cosa, si bien se enaltece, pierde un valor. Por en el sentido de que nosotros, a través de las cosas, siempre, si algo, como decía Mari, si algo se nos rompe, lo eliminamos, nos compramos otro y listo. Entonces, la cosa va perdiendo valor en el sentido de que son cambiables, fungibles. ¿Bien? Esto mismo, ¿no? Lleva, llevado, digamos, al ser humano, si nosotros llevamos este concepto al ser humano y llevar al hombre a este estatuto ontológico de la cosificación, es sumamente peligroso. ¿Bien? Y lo que tenemos que entender es que la cosificación, si bien es, no es un fenómeno que solamente se da en la actualidad, sino que se da hace cientos de años, pero que lo importante es que nosotros tengamos los ojos bien abiertos para poder ver en qué momento, en qué situación se pueden llegar a dar justamente la cosificación del otro. ¿Bien? Entonces justamente, a modo de ejemplo, vamos a nombrar a 3 modos de cosificación. Estas 3 formas de cosificación vamos a hablar, en primer lugar, del otro como instrumento, o también podemos llamarlo como medio o como herramienta, porque lo utilizamos de esa forma, utilizamos al otro como un medio o como una herramienta para un determinado fin. Ahora vamos a hablar de eso. El apartamiento del otro como obstáculo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar al otro como si fuese una molestia, alguien que a mí me estorba y que trato de eliminarlo como sea de mi camino. Y el otro como nadie es cuando trato al otro ser humano como si no existiera, no me importa, no existe. No me doy cuenta ni siquiera de que está ahí. ¿Bien? En estos 3 modos de cosificación, lo que existe es una posesión del otro. ¿Bien? Yo me apropio del otro. El otro va a ser mi instrumento, va a ser mi obstáculo y va a ser mi olvido. ¿Bien? Siempre eso es importantísimo. Dentro de la cosificación
el sujeto piensa que es el dueño y guardián, ya no de la cosa, ya no está, sí, de la cosa, pero que es persona, y que nosotros lo llevamos a ese estatuto ontológico. Vamos al primero de los ejemplos. El otro como instrumento, ¿no? Nos vamos a centrar en este tipo de cosificación. Bueno, en el otro por instrumento se dice que también es la cosificación por el uso. ¿Y por qué? Porque el otro, que digamos, lo convertimos en un instrumento, en una herramienta, y lo transformamos en esa herramienta para que yo pueda obtener determinado resultado. Y el ejemplo claro, a nivel histórico, lo podemos encontrar en la esclavitud. Por ejemplo, que en el derecho romano existía el esclavo y era considerado una cosa, no tenía ningún tipo de derecho. ¿Bien? Ese estatus jurídico, que era de esclavo, significaba justamente ser incapaz absoluto de derecho. Y lo importante es que, por ejemplo, Aristóteles no solamente justificó, digamos, la esclavitud, sino que también explicaba cómo antropológicamente eran los esclavos. Él consideraba que determinadas personas, por nacer con determinados rasgos antropomórficos, nacían para ser esclavos. Ese era su sentido y lo único que venían a hacer esta vida. Entonces, más allá de la cantidad de ejemplos que podamos encontrar dentro de la historia, debemos decir que la esclavitud no solamente se dio en tiempos pasados, sino que actualmente, si bien nosotros, gracias a Dios, no es legal, pero sí existe. Veámoslo en los casos de las personas que están indocumentadas o que trabajan en forma clandestina, o también en lo que es todo lo que es el trabajo infantil, la trata de personas. Entonces vemos como actualmente existe este tipo de cosificación, de utilizar al otro como una herramienta. Vamos a centrarnos ahora en el otro como obstáculo. Habíamos dicho entonces que el otro yo lo convierto en alguien al quien quiero sacar de mi camino, lo quiero apartar. Para mí es un obstáculo que impide mi desarrollo, entonces lo elimino. Inclusive lo puedo eliminar solamente por el hecho de pensar diferente a mí. No lo quiero, chao, lo corto. Y un ejemplo de este tipo de cosificación es el apartheid sudafricano. En Sudáfrica, durante muchos años, se dio una política de segregación racial que estaba basada justamente en la discriminación, y se conocía así como apartheid. Las Naciones Unidas lo catalogaron como uno de los crímenes de lesa humanidad, y esta segregación lo que hacía era discriminar justamente a las personas de raza negra. Lo que se hacía, la segregación consistía justamente en que tanto negros como blancos no compartieran el mismo espacio, inclusive no podían compartir el mismo colectivo, no podían compartir el mismo baño público, es decir, en distintos, digamos, momentos de la vida, ya sea de esparcimiento, de educación, se generaba esta segregación. La más importante, sobre todo, era el hecho del derecho al voto. El negro no tenía derecho al voto. ¿Bien? Gracias a uno de los políticos más importantes y que luchó contra el apartheid, fue el líder Nelson Mandela, que estuvo preso por luchar justamente contra este tipo de segregación durante 27 años, y finalmente cuando él sale de la cárcel se puede hacer esta votación. Estoy reduciendo mucho la historia, ¿no? Pero bueno, se puede hacer esta votación libre donde votan tanto ciudadanos negros como ciudadanos blancos, y él finalmente es presidente de Sudáfrica. Otro ejemplo a nivel local, calculo que a todos se les habrá, digamos, lo habrán pensado en el momento en que hacíamos referencia a este tipo de cosificación, es justamente la dictadura militar argentina, y que tuvo, bueno, como consecuencia, obviamente, la desaparición forzada de miles de personas. ¿Bien? Así que vemos cómo la cosificación lo podemos traer a nivel local, y cómo lo podemos ver en la realidad. ¿Bien? Ahora, el otro como nadie, ¿no? Si ustedes piensan, bueno, el otro como nadie, ¿qué tipo de cosificación sería? Bueno, pensemos cuando vamos por la calle y vemos chicos pidiendo, ancianos en la calle, y nosotros pasamos caminando como si no existieran. Ese es el tipo de cosificación. Nosotros nos olvidamos que existen directamente.
y por lo tanto los estamos cosificando de esa manera. Y son semejantes nuestros a los cuales no estamos ni siquiera dándonos cuenta que están ahí. Ahora bien, ya habíamos visto, ¿no? Había mencionado, cuál era el núcleo de la cosificación. Si voy muy rápido, me dicen, freno, vuelvo para atrás, me preguntan, cualquier cosa, me avisan. Bueno, el núcleo de la cosificación. Habíamos visto que el núcleo es considerar mío de mí. ¿Qué es? El otro es mi instrumento, va a ser mi olvido, o sea, yo soy el que se olvida de esa persona, ¿bien? Entonces, esta posesión con respecto al otro es justamente el núcleo de la cosificación. Vamos ahora... no, pensé que había una más. Lo importante de esto es lo siguiente, que el núcleo de cosificación, considera al otro como mío de mí, hace que haya un fracaso en el encuentro. El encuentro es justamente algo vital y es propio de nuestra existencia. Si nosotros caemos en la cosificación, el encuentro fracasa. Ahora sí. No sé si se Perdón, una acuerdan. pregunta. Sí, ¿Cuál sería el sí. núcleo entonces? Considerar al otro como mío de mí, apropiarme del otro. Yo considero que el Bien. otro es mío, así como consideramos, ¿viste? Con las cosas, yo soy dueño y guardián de la cosa, bueno, yo soy dueño y guardián del otro. Lo cosifico, entonces lo hago mío de mí. Ahora después, inclusive en clases más adelante, lo vamos a ver en contraposición con el derecho, pero eso un poquitito más adelante, que ahí quizás se ve un poco mejor. Bueno, no sé si se acuerdan que la clase pasada, Carlos hizo referencia a la inentralgo y nos explicó en relación que la persona humana cuando se presenta a nosotros, ¿no? Se nos presentaba como, por ejemplo, como inabarcable, inacabable, inaccesible, y él ya había adelantado que cuando estudiemos el tema de la cosificación, se contraponía y ese in que existía dejaba de estar a cómo se nos presenta el otro que está degradado a objeto, es una cosa. Y ahí se convierte, en vez de ser inabarcable como lo era el ser personal, ahora es abarcable, ahora es acabable, ahora es accesible, ¿bien? Esa es la contraposición en considerar al sujeto como ser personal, que nosotros tenemos en cuenta en sus características propias que lo hacen único e irrepetible, y aquellas características que surgen a la luz al considerar al otro como un objeto. Esto que dije, es justamente lo que nos permite, ¿no? Conocer esta lógica, este proceso, es conocer, acá, es que se puede comprender fácilmente esto, los medios de objetivizar al otro, es decir, podemos estar atentos a el momento en que se produce la cosificación. ¿Eh? Entonces, entonces, si pensamos, ¿cuál es la herramienta, ¿no? que nosotros tenemos para luchar, para ir en contra de la cosificación? Para ir en contra de considerar al otro como un objeto. Bueno, nuestra herramienta principal, y por algo que estamos acá, es el derecho. El derecho es esa herramienta que nos va a permitir ir en contra de la cosificación. Y el derecho considerado, vamos a dar esta definición, que más adelante la vamos a adelantar y la vamos como a desmenuzar, pero se las voy adelantando, es un proyecto de armonía social fundado en el respeto a la persona del hombre o a la persona humana. Es justamente un proyecto de descosificación. El derecho quiere todo lo contrario, vamos a tratar de descosificar al otro. ¿Bien? Y esto es lo que decía antes. ¿Cuál es el núcleo entonces de la cosificación? El mío de mí. Y el núcleo del derecho, todo lo contrario, va a ser el otro como suyo de sí. ¿Bien? El doctor siempre decía, la justicia es dar al otro el trato de suyo, pero no suyo como suyo de mí, no como suyo de sí. Yo entiendo que el otro es alguien que yo no poseo. ¿Bien? Yo no es alguien al cual yo me pueda apropiar de ese sujeto. Y ahora,
ingresamos al tema del reduccionismo. En el tema del reduccionismo, esperen que no tengo miedo de estar olvidándome de algo. No, está bien, cualquier cosa, Carlos, me decís si me estoy olvidando de algo. No sé si, no. Vamos a ingresar al tema del reduccionismo. El reduccionismo es lo siguiente, que es un problema del conocimiento. ¿Y por qué decimos que del conocimiento? Bueno, con aquello que se intenta conocer, ¿bien? Pero para poder entender lo que es el reduccionismo, tenemos que, sí o sí, hablar de realismo filosófico, ¿bien? El realismo filosófico es una corriente que va a entender que existe un mundo real que es totalmente independiente del pensamiento y de la experiencia. Es decir, hay un mundo que existe, que es real y que es totalmente independiente del sujeto, del yo, que lo estoy pensando. ¿Bien? Desde esta perspectiva, lo que se trata de hacer es de esto, de recuperar una realidad que es externa a nuestra propia reflexión. Y con el grafiquito este nos damos una idea. Fíjense que hay un sujeto que está mirando un objeto, ¿no? Entonces el sujeto dice, ah, mira, es un objeto que es rojo, que tiene abajo una parte que es plana, que es de aluminio, de hierro, puedo pensar, que tiene un enchufe. Entonces, ese sujeto piensa en eso y ¿qué dice? Ah, ese pensamiento dice, será una plancha. Entonces, ese pensamiento que yo estoy haciendo de ese objeto que veo, el realismo filosófico es justamente eso, observar sujeto, objeto, lo pienso, es una plancha. Hay una concordancia entre aquello que estoy observando. ¿Bien? Entonces, esta concepción realista, ¿no? La reflexión, remite a estos dos puntos de vista. Al aspecto visual, que es a través de los sentidos, aquello que nosotros vemos, y los aspectos mentales, ¿no? Que vendría a ser todo aquel concepto que tenemos de las cosas, digamos, nuestro pensamiento. Entonces acá juegan estos dos factores, lo visual, lo que estoy viendo, que vendría a ser la plancha, y que eso coincida con lo que realmente es. ¿Bien? Yo veo algo que llega a mí, es un objeto, es una realidad, pienso lo que es, veo cómo está constituido ese objeto, y llego a una reflexión que me dice lo que es. Cuando hay una concordancia entre eso, está todo perfecto, todo bárbaro, y hay una correspondencia, entonces podemos decir, entre la persona que lo está observando y la realidad que está siendo observada. Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un desajuste? Cuando eso que está observando y el que observa ya no todo encaja, no todo cierra. Bueno, ahí es cuando se produce el reduccionismo. Hay un desajuste entre la persona que observa y lo observado. El reduccionismo justamente, a ver si, sí, es ver una parte de la realidad y ontologizarla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, creer que esa porción de la realidad que yo estoy viendo es todo lo que existe, que no hay más. Todo lo que esa partecita que yo estoy viendo para mí es todo. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos una configuración numérica, pensamos del 1 al 5. ¿Qué pasaría si hacemos un reduccionismo? Vemos solamente el 2. Y decimos que el 2 es la realidad total. Lo único que hay es 2. ¿Bien? Yo me acuerdo que el doctor en la clase, él siempre ponía el ejemplo de que se paraba frente a la clase y decía que solamente las personas tenían cara. Pero que si él se ponía desde el fondo de la clase, decía, las personas solamente tienen nuca. Entonces, decía, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué es que nosotros podemos ver solo caras o solo nuca? ¿O por qué solamente, en vez de ver del 1 al 5, vemos solamente el número 2? Bueno, porque somos seres situados. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, estamos en una situación particular que nos va a condicionar, ¿bien? Nos va a condicionar y va a ser parte de nuestra realidad. Esta situación puede ser que se dé una cuestión natural, una cuestión cultural, una cuestión tópica en el sentido del lugar donde vivimos,
o histórica, en el lugar donde transcurre, en qué momento de la historia se dio determinada cuestión, o hasta personal, porque cada uno tiene sus propias vivencias que nos hacen estar situados. ¿Bien? Entonces, todas estas situaciones van a confluir e influir en mí. ¿Bien? Y esas cuestiones van a interferir en mi libertad. Por eso nosotros decimos acá, es una libertad mezclada con facticidad, ¿no? Bueno, porque en realidad es todas estas situaciones que van a confluir en mí, van a interferir en mi libertad. Y además de todo eso que influye en mí, se tiene que realizar junto con otras personas que también están situadas y que también tienen su propia libertad interferida. ¿Bien? Entonces, como ejemplo que le podría traer de esta facticidad que se mezcla con libertad, podríamos mencionar, por ejemplo, en el mundo, ¿no? A nivel biológico o natural. El clima influye en una catástrofe natural, la pandemia, hizo que interfiera en nuestra libertad y que también interfiera en esta situación que tenemos cada uno de nosotros. Y que encima de eso, nosotros nos tenemos que al momento de relacionarnos con otro, también se va a relacionar con la situación del semejante. ¿Bien? Entonces, por eso decimos que la situación en la que estamos, cada uno de nosotros, y la facticidad, van a restringir justamente esta posibilidad de obrar en forma libre, ¿no? Pero lo importante es entender que esa situación, si bien me puede llegar o sea, me va a condicionar, no me impide actuar en libertad. O sea, me condiciona, pero no me lo impide. ¿Bien? Y esto es importante, porque si bien nosotros podemos cada uno tener una situación particular que lo puede condicionar, no le impide actuar en libertad. ¿Bien? No le impide accionar. Ahora, ¿qué pasa cuando se vuelve un problema esto de la situación, ¿no? Que yo esté ubicado en determinado lugar y que yo pueda observar desde determinada forma? ¿Cuándo se vuelve un problema? Bueno, cuando se produce que la situación esta en la que nosotros nos encontramos gana, digamos, ¿no? Como que vence. Y pensamos de esa manera que nuestra forma de pensar es la única, es universal y no existe otra. Y ahí es cuando vemos a los dos derivados empíricos del reduccionismo. Por un lado tenemos el absolutismo, o dogmatismo, ¿no? Que su derivado o correlato empírico es el fanatismo, y el relativismo. Empecemos con el absolutismo. En el absolutismo, el sujeto lo que piensa es, ay, yo soy dueño absoluto, ¿no? De la verdad. Y por esa razón se vuelve un fanático. El fanático piensa que la única realidad que existe es la que él presenta, ¿bien? Y justamente le molesta que el resto no piense como él. De eso llevó y derivó, digamos, en muchas persecuciones religiosas, raciales, políticas, ¿bien? Y con respecto al relativismo, cuyo derivado o correlato empírico es el escepticismo, desde esta perspectiva se afirma más que nada que es una realidad variable. Bueno, mira, el doctor siempre decía, cada cosa depende, es según el color del cristal con el que se lo mire, hay tantas verdades como personas, es un escéptico, ¿no? Piensa que como todas son verdades, no voy a cuestionar nada de lo que se da en la realidad. El doctor Neil siempre hacía referencia en este punto al tango de Cambalache, y decía, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Entonces como no busco la verdad, porque se dan estas cuestiones que no se creen nada, ¿bien? Entonces estas son las dos cuestiones que hay que tener cuidado y que es el problema cuando la situación nos gana, nos vence. ¿Qué podemos hacer para luchar contra esto? ¿Cuál es la forma que nosotros podemos hacer para no caer, o si caemos, para poder derribarlo? Vamos acá. Bueno, justamente a la situación solamente la vamos a vencer a través del diálogo. ¿Bien? De esa manera, a través del diálogo con el otro, es la única manera en que nosotros vamos a poder cambiar nuestra propia perspectiva. ¿Bien?
nos vamos a poder acercar a la verdad, que siempre el doctor Negri decía que era una verdad inconclusa, porque en realidad nosotros a través del diálogo vamos integrando esa verdad en el encuentro con el otro. Y justamente en el encuentro con el otro es donde está el momento central y crucial de nuestra existencia. Profe, Sí, perdón, digamos, tanto al fanatismo como al escepticismo a través del diálogo podríamos derribarlo, o sea, la herramienta sería el diálogo para ambas situaciones. exacto, exacto. Porque, por ejemplo, como decía, viste el ejemplo del doctor. El doctor decía así, yo me vuelvo un fanático, digo que solamente me paro frente a la clase, digo, solamente hay caras, y me vuelvo un fanático de solamente hay caras. La única manera, si lo pensamos, es a través del diálogo, de conversar, de dialogar con el otro, de ese encuentro en el cual podemos llegar a darnos cuenta, a cambiar nuestra perspectiva y decir, ah, no, tenés razón, también puede haber nucas. Porque si yo me voy para allá, me voy para atrás, cambio mi situación, cambio mi perspectiva, voy a poder ver la realidad de otro modo, y esa realidad que yo pensaba que era un todo, me doy cuenta que en realidad era una realidad reducida, no estaba viendo el todo. Yo me salté esto, que me había quedado como, pero no lo quiero dejar de decir, que en realidad hay dos reduccionismos dentro del derecho, como ejemplo, ¿no? Podemos ver al derecho solamente como una norma jurídica, como era el caso de Kelsen, la teoría pura del derecho, que, bueno, él dejó de lado otros valores, como por ejemplo la justicia, pero también tenemos que entender que Kelsen estaba situado y que es a partir de esa situación en la cual creó esta teoría, ¿bien? Justamente el propio contexto que lo llevó a eso, ¿no? No es que no queremos decir que con esto, o que cada persona a través de la situación en la que está lo haga con malicia, sino que es justamente el contexto, la situación en la que uno está, la que lo lleva a obrar de determinada manera, ¿bien? Y también pensar en el abogado en su rol de litigante únicamente, como muchas veces se cree o se piensa que el abogado es, por así decirlo, un cuervo, que solamente va donde está el litigio y lo único que le importa es litigar. Bueno, es parte también de nuestra función, pero nosotros también vamos a utilizar la herramienta del derecho como un medio y como forma de llegar a la paz, ¿no? De utilizarlo justamente de esa manera. Entonces, no reduzcamos solamente nuestra función y nuestro oficio, digamos, en este rol litigante, porque si no caeríamos en un reduccionismo. No sé si alguien tiene alguna duda, acá hay un chat abierto, pero... Ah, no, muy bien. Carlos, ¿estás por ahí? O si alguien tiene alguna duda, si estoy muy rápido vuelvo para atrás. Fíjate si podés, ¿Saco pantalla? claro, abrirla. Dale, ahí está. No, abrila, espera. Ah, ¿te abro? Dale. Abrila, a ver si puedo, para verlas. Sí, espérame un segundo que salgo así. Al Ahí costadito, como estamos. hacíamos con las otras. Ahí estamos. Decime si querés que vaya para arriba o para abajo, me decís. Em, no, yo tengo ahí la última. Estoy mirando la última. ¿A cuál querés que vaya? Y Me voy para arriba. fíjate, sí, vamos, fíjate en el trato, porque si bien lo marcamos como contrapartida en la clase anterior, eh, Acá. podría ser ahí. Sí, sí, sí. Bien, listo. Cualquier cosa me avisas y lo cambio. Para que que presenta el tú degradado objeto. Muy bien. Este tema, como estábamos contando recién, es un tema crucial, pero claro, no es un tema, no es algo que tenga que ver, como lo estamos planteando bien, Paula, recién, no es un fenómeno que tenga que ver con la contemporaneidad o con lo contemporáneo o con la situación de crisis. El trato, en este caso objetivante, cosificante, es tan antiguo como el propio ser humano y tiene que ver con las actitudes. Y nosotros, por ejemplo, vamos retrocediendo y viendo y tomando diferentes situaciones ya analizadas o ubicándolo dentro de un mapa,
diría que el trato objetivante es parte de una de las dos actitudes básicas, que era o la actitud de apertura o bien la actitud de cierre. Por supuesto, esta actitud de cierre también, como habíamos dicho, tiene diferentes dimensiones. La dimensión más fuerte o más violenta o más chocante del cierre hacia el otro es la degradación, llegar al nivel de trato cosificante en donde se desnaturaliza completamente la realidad del otro. En el texto, cuando Laín Entralgo explica las condiciones del trato personal y habla del encuentro ejemplar y las posibilidades, el trato como persona y el trato como objeto, él hace referencia a Martin Buber, que nosotros ya lo hemos estudiado detenidamente, porque Martin Buber se preguntaba el por qué variamos o salimos tan abruptamente de un trato personal o una consideración del otro como persona a una consideración del otro como objeto. Y decía que había como dos etapas, porque uno puede ver al otro como persona y puede tratarlo como tal, o puede verlo como persona y tratarlo como un objeto. Para él, para Burgo la respuesta era contundente. Él decía, él está fallando la concientización respecto del otro. Quien trata a alguien como no debe tratarlo, como un objeto, es porque en realidad no alcanza a tener clara conciencia de la realidad del otro en su condición de persona. Y de ahí va a venir el fenómeno tan interesante, pero lamentablemente también tan extendido, el fenómeno de la indiferencia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Indiferencia, o lo marcamos, yo les dije, el prefijo latino que significa que no diferencio. La indiferencia en este caso implica no diferenciar un objeto o una cosa de una persona. ¿Sí? Si yo estoy dando una clase y esto tiene que ver con los ejemplos que daba Héctor, se veían bien en la presencialidad, pero si yo estoy dando una clase, en este momento, más allá que no puedo tener una visualización directa, concreta con ustedes, tengo en mi computadora, en mi caso, un montón de palabritas, casillas, no sé, hay dibujitos donde habla de los subtítulos, participantes, pero en realidad esto no interfiere, porque yo no le estoy prestando atención. Yo estoy intentando suponer que estoy viendo concretamente al otro, más allá que lo pueda ver en las pantallitas, pero suponiendo que tengo a otro enfrente, y por lo tanto me resultan indiferentes. Si tuviera una clase presencial, el ejemplo que daría, supongamos que a ese calor está funcionando un ventilador, el ventilador está funcionando, entra dentro de mi radio de percepción, pero no incide para nada en mi relación con las personas que me están escuchando. Nadie diría que el no prestarle atención al ventilador implicaría respecto del objeto ventilador un trato cosificante. Pero esto sí, claramente, lo sería si ya no lo fuese el ventilador, si no fuese las o los que me están escuchando, o alguien que me esté escuchando, o si se trata de un encuentro, una realidad intersubjetiva, la persona que tengo enfrente. Entonces ahí sí, yo ya no la diferencio del objeto y la trato como tal. Pero puede tener complejidad esta situación, porque como nosotros sabemos, en el mundo hay cosas, y en principio las cosas están destinadas o le sirven al hombre para sostenerse la existencia. Entonces, las cosas tendrían como una especie de objetivo funcional. Uso las cosas, está bien que las use, porque por ejemplo con las cosas puedo construir una ciudad, ladrillos, y esto me permite luego vendría la segunda etapa, como la que hablaba Pablo, que
se construye el hogar, y todo esto con cosas o con objetos, que no estaría tan mal, o en realidad no estaría mal, sería un uso funcional. Pero sí empezaría a estar mal cuando esas cosas de alguna manera me invitan, esto ya lo vimos en otra oportunidad, me invitan a entablar un diálogo, si se quiere, previo al diálogo personal, que es el fenómeno de la vitalización. Muchísimas realidades en torno, que son cosas, pero que tienen la posibilidad de invitarme a colaborar con ellos. Recordemos el ejemplo de la obra musical, o recordemos el ejemplo de un lienzo con el artista que va a pintar, y a partir de ahí generar un ámbito, que también se ve claramente cuando aparecen los símbolos. Muchísimos símbolos, como el caso de la flor, la lapicera, el regalo, simbolizan una actitud no de ser ni indiferencia, sino un trato personal. Por eso es muchas veces difícil en la realidad marcar una diferencia. Cuando estoy dentro de una situación funcional y cuando estoy usando, instrumentalizando, por ejemplo, al otro. Porque usarlo e instrumentarlo exclusivamente a los fines de mi propio beneficio es algo bastante diferente de intervenir, de interactuar con el otro, aunque esto se dé dentro de un ámbito de organización. Por ejemplo, en un trabajo sería muy difícil pensar que cuando estamos trabajando estamos instrumentalizando o degradando al otro. En realidad estamos interactuando, entrecomillado, de alguna forma nos servimos los unos a los otros, pero con el objetivo de conseguir algo superador o algo común, y que de hecho no podríamos hacerlo de otra manera. La división del trabajo implica muchas personas realizando una determinada actividad, toda con específico detalle, en aras de un objetivo común, que también va en beneficio de los que formamos parte de esa estructura de trabajo laboral. Ahora, cuando esta relación funcional pasa a ser estrictamente instrumental, por ejemplo, ya no es en beneficio de todos, sino es en beneficio de uno, como por ejemplo el fenómeno de la explotación laboral, si ya estamos marcadamente en un ámbito instrumental, en un uso degradado, degradante. Una cuestión que con el tiempo pude percibir era que no, cuando uno presenta el ejemplo de la instrumentalización u otro de cosificación, tiene que ver que este fenómeno también puede ser de ida y vuelta. Así como hablamos de la experiencia del encuentro, contraria al trato objetivante, a la experiencia de la instrumentalización, también puede haber un ida y vuelta. No siempre el trato instrumental o el trato objetivante va de un sujeto hacia otro que lo sufre. También hay bilateralidad. En muchísimos casos hay esta bilateralidad, implica que los dos sacan beneficios. Si yo veo al otro, saco un beneficio del otro, pero el otro también me ve y saca un beneficio de mí, me instrumentaliza, le instrumentalizo. En realidad no hay yo, tú, sino hay yo y yo, pero ambos nos beneficiamos al considerar al otro como objeto. Por ejemplo, se me ocurre el caso de la prostitución. En la prostitución no solamente hay un uso del otro, del cuerpo de la mujer, también puede haberlo, y de hecho en muchas circunstancias lo hay, la inversa, es decir, obtener un beneficio económico en función de prestarme, utilizar o dejarme utilizar, pero también se obtiene un beneficio económico. Acá hay una bilateralidad que a veces hay que distinguirla de un fenómeno completamente diferente, por supuesto, que es el de la trata, cuando no hay siquiera voluntad, deseo o interés en hacerlo. Son dos fenómenos claros, pero en un caso, digamos, puede haber una especie, hay seguramente como una especie
de bilateralidad. En el caso del otro como obstáculo, y vamos a ver, y lo vimos como ejemplo del empirismo ya cuando pasamos al reduccionismo, esto también puede ser o marcadamente buscado, por ejemplo, eliminarlo completamente o reducirlo a la calidad o reducirlo al olvido. Por ejemplo, yo podría perseguir una minoría étnica con la cual no comparto los datos genéticos y exterminarla, pero también podría, y acá habría como una especie de combinación, ¿no? De paso de situaciones, se pueden acumular estas situaciones objetivantes. Por ejemplo, podría olvidarme completamente de una enorme cantidad de miles, a veces que se cuentan por millones de personas, al utilizarlas, por ejemplo, ya que hoy está de alguna manera en boga, o va a estar en boga esta cuestión porque es propia de la realidad de un país como el nuestro, con fines electorales. No hay ninguna duda que miles, cientos de miles y millones de personas se instrumentalizan con fines electorales, porque en última instancia, ¿se acuerdan cuando vimos de que el ser humano no era numerable, pero sí nombrable? En la mayoría de los casos, cuando se opera políticamente, lo que se hace es no considerar al otro como una persona, sino considerarlo como un simple número, y a partir de que es un simple número, en función agregativa, me sirve para sumar X cantidad y después poder acceder a algún cargo o no. Y después olvidarme completamente de aquella persona que me dio su apoyo o me entregó su apoyo a partir del voto. Esto es frecuentísimo, lamentablemente es frecuentísimo. Yo diría que más allá de ser muy frecuente, creo que acá se meten en la cabeza de uno o dos factores que terminan nublando el análisis, el diagnóstico y la posibilidad de modificación. Una, suponer que lo que es habitual, dos riesgos. Uno, que lo que es habitual y permanente se nos convierta en natural y en última instancia lo terminemos aceptando. Es común, es frecuente que se manipule, que se utilice a grandes grupos humanos, entonces nosotros nos tenemos que mover con inteligencia, entre comillas, dentro de esto que es natural y habitual. Habrá que acostumbrarse a jugar el juego de la manipulación y la utilización de muchísimas personas a nivel instrumental, aunque yo sea también el manipulado o el instrumentalizado. Esto ya es terrible porque desarma la posibilidad primero, de cuestionar y de modificar ese status quo. A ver si lo puedo explicar de otra manera. Sería como, no me queda más remedio que jugar, no pongo las reglas de juego, y aunque las reglas de juego en última instancia sean un desastre, yo tengo que jugar dentro de ellas. No me planteo el tema de que tal vez las reglas no sean esas, las reglas de juego no sean esas las que haya que utilizar, y las reglas de juego hayan sido puestas en un momento en donde tal vez podían ser aceptables, pero hoy esas reglas de juego siguen funcionando para el aprovechamiento de ciertos sectores. Esto creo que pasa mucho. Entonces, trato de acomodarme dentro de esas reglas de juego y quedar lo mejor parado o salir lo mejor parado. Esto hace que esas reglas de juego, lo vamos a ver en la clase que sigue, que esas reglas de juego que en algún momento se crearon, se conviertan en algo que no puede ser modificado, y que dificulta que estas situaciones se puedan combatir. Hablábamos del derecho, incluimos al derecho, y al hablar del trato objetivante dijimos que el núcleo del derecho es la consideración del otro como objeto de mi posesión. Acá hay que a mí me gusta marcar esto, ¿no? Y parece que a veces uno pone mucho peso, carga mucho las tintas en una determinada situación, pero esto no se puede entender si no entendemos la modernidad. Si nosotros no comprendemos lo que fue el fenómeno de la modernidad y de qué manera ese fenómeno de la modernidad invadió, absorbió todo el imaginario de Occidente,
que es el nuestro. A partir de la modernidad es que se hace mucho más fuerte todas estas cuestiones que tienen que ver con la instrumentalización, objetivación y negación del otro. ¿Por qué? Porque claramente la modernidad dicotomizó, generó dicotomías, y en estas dicotomías la más importante, de la mano de la ciencia, recuerden ustedes, era la consideración del mundo como representado por dos polos, el sujeto y luego el objeto. A partir de esa diferenciación entre el sujeto y el objeto, va a empezar a exacerbarse el fenómeno de la objetivación. La objetivación no es otra cosa que alguien que se pone a distancia de lo otro, lejos, en una situación de superioridad, lo analiza, lo estudia, le concede su realidad, lo abarca. Ahora vamos a repasar rápidamente algunas notas del trato objetivante, y en consecuencia a partir de allí le pone un nombre. La ciencia moderna y la modernidad lo que hicieron fue ponerles etiquetas y nombres a las cosas. De esta manera, acentuando este fenómeno de la instrumentalización y de la objetivación, pero por supuesto a niveles absolutamente degradantes. Hablamos del... acá tengo, no me quiero ir, quería hacer muy rápidamente una pequeña alusión a estas notas, si bien de alguna forma las analizamos al ver el personal. Tenemos, fíjense, en las 4 primeras, abarcable, acabable, accesible y susceptible de ser cuantificable. Este es el modus operandi de la ciencia. La ciencia opera de esta manera, u operó de esta manera hasta que se instaló como forma de conocimiento de la realidad. La ciencia decía, solo aquello que es, la ciencia moderna, ¿no? Solo aquello que es abarcable, acabable, agotable, accesible, susceptible de ser cuantificable, eso va a ser real o eso va a ser verdadero. Si yo puedo abarcar, ponerle notas, adjetivarlo, ponerle límites, eso puede ser manejable, eso puede ser conocido, eso puede ser catalogable y eso es verdadero, que es lo que yo puedo empíricamente verificar o comprobar. Susceptible de ser cuantificable, por supuesto, válido para ser objeto de experimentación. Fíjense los experimentos de la ciencia, sobre todo cuando experimenta con personas. Se dan estos 4 lineamientos al mismo tiempo. Numerable, previsible. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque a la ciencia no le gusta la mentalidad moderna y a la ciencia no le gusta la realidad que es imprevisible. Y esto se traslada, y muchas veces nosotros pensamos o suponemos, nos han convencido que son rasgos que tienen que ver con la propia condición humana. Entonces nos molesta lo que no es previsible. No, si yo no conozco adecuadamente la otra realidad, no la puedo abarcar, no puedo saber para dónde va, no tengo ya lo que puede llegar a ser o lo que no puede dejar de ser, estoy en un problema. Esa previsibilidad, por supuesto, es completamente contraria a la condición humana. Si hay un rasgo que es propio de nosotros los seres humanos, es que somos, y los otros son a su vez para nosotros imprevisibles. Por eso la falta de certeza y por eso la búsqueda de seguridad. Y de este problema también se encarga el derecho. Si yo tengo que tener a alguien perfectamente definido, incluso hasta considerar, piensen esto, nos resulta más fiable el otro si el otro fuese algo así o respondiese a nuestros requerimientos como si se tratase de un animal. ¿Por qué? Porque el animal, nosotros nos regimos por el esquema apelación-respuesta. Dentro del esquema apelación-respuesta está claramente inseguridad. Ahora, los animales, ¿por qué se rigen? Se rigen por el esquema estímulo-respuesta. ¿Esto qué implica? Que un animal va a reaccionar siempre de la misma manera ante un determinado estímulo.
Y esto es lo que nosotros en el mundo de la objetivación esperamos o buscamos del otro, que el otro siempre responda de la manera en que yo ya tengo predeterminado va a actuar y saber cómo puede responder el otro. Por eso usualmente nos desacomoda muchísimo aquello que se nos presenta ante nosotros y es imprevisible. Nos han de alguna manera formateado para que nos sentamos cómodos con el que nos confronta, si es que al que lo confronta ya lo tenemos muy en claro, qué hace, cómo se mueve, qué puede decir, qué puede pensar, incluso hasta hacer cálculos a futuro, cuando tenemos ciertas notas y proyectamos datos a futuro, tenemos ciertas notas del otro que puede ser objetivado, esto nos da como una especie de pseudo tranquilidad. Sé o creo o me imagino o me ilusiono cómo va a actuar el otro. Lo tengo bien determinado, sé que es en potencia y que es en acto. Si no presenta ya ninguna novedad, ninguna sorpresa. Fíjense, hecho esto es que nos manejamos o nos sentimos muy cómodos cuando el otro es abarcable. Y ahí tenemos una enorme resistencia cuando no podemos marcar, demarcar, etiquetar, adjetivar, todo esto producto de la mentalidad moderna. Tenemos después previsible, indisponible, cuando el fenómeno de la indisponibilidad tiene que ver con la distancia, que se trata entre quien conoce y entre quien confronta. La ciencia nos dijo, cuando nos encontremos con una realidad, esta realidad tiene que estar a distancia, bien lejos, y ser indisponible, es decir, no estar abierta al intercambio con esta realidad. Por supuesto, esto podría ser entendible y asumible si se trata de objetos, ya no si se trata de personas, pero la mentalidad moderna y la mentalidad científica ha generado esta actitud de que usualmente estemos indisponibles, además como una cuestión de táctica, de estrategia. La mercantilización del mundo de la que muchos hablan ya es una realidad y en consecuencia este fenómeno es innegable. Cuando todo se convierte instrumento, cuando todo se convierte en un medio para obtener una tasa de ganancia mayor, la tasa de ganancia, por ejemplo, el status quo del mundo hoy, que se mueve a partir de la mercantilización hasta de las relaciones humanas, tienen que ver con esta utilización del otro para alcanzar una tasa de ganancia, la explotación de la naturaleza, la destrucción de las especies, la destrucción al ecosistema, la ecología, la manipulación del otro, la persecución, son todas variables que tienen que ver con la mercantilización, porque esto implica que aumente la tasa de ganancia. Fíjense simplemente como dato, pero es dato duro, es decir, es un dato duro que tenemos que dejar de pensar que está como en un cuadro, que este dato duro son las reglas del juego, y que las reglas del juego se tienen que jugar con estas situaciones que aparecen como cuadros. Las armas, la guerra, la trata, las drogas, todo aumenta la tasa de ganancia, degrada al mundo, degrada al medio ambiente, degrada a las otras personas, pero son tasas de ganancia, es decir, estamos siendo instrumentalizados para esto, nos llevan a la guerra, tasa de ganancia, venta de armas. Nos manipulan, nos tratan, nos generan una cultura del vértigo que es el consumo de drogas y otro, es una tasa de ganancia. Por supuesto que no es para nosotros, esa tasa de ganancia nosotros no la vemos, nosotros no vemos un peso de eso, pero sí estamos dentro muchas veces de diferentes bolsas en las que resultamos ideales para que alguien obtenga una tasa de ganancia. La extracción de la naturaleza, el extractivismo como fenómeno social, que ya en algún momento yo les había dado como ejemplo. Es sacarle toda la naturaleza, ¿con qué objetivo? Más allá de las excusas y más allá
de ciertos objetivos que no se van a cumplir cuando se extrae de la naturaleza lo que ella puede dar, esto tiene que ver una ganancia para alguien, para otros, no para nosotros. Decía, la certeza, la falta de certeza y la inseguridad que son propias de la condición humana puede ayudar a resolverlas el derecho. Sin embargo, también no hay que sobrevaluar el papel que puede jugar el derecho, porque en última instancia el derecho es una expresión, una prolongación de la condición humana. Y un derecho que se presenta, hoy lo marcaba bien Paula, y hablaba de Kelsen, de la postura kelseniana, y tiene, es cierto, Kelsen, como muchos autores, son hijos de la modernidad. Después vamos a ver un poquito, puntualizar un poco más los datos de facticidad y situación, porque además van a ser preparatorios para el tema que se va a contar el miércoles. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo operaría? ¿Por qué se dice que... ¿Por qué se cuestiona una teoría como la de Kelsen? Bueno, una teoría de Kelsen la podemos cuestionar porque el propio autor no tenía clara, como nos podría pasar nosotros hoy, no tenía clara conciencia de aquellos factores que influían en su manera de pararse frente a la realidad. Así como yo lo he contado en algunas oportunidades, cuando un científico analiza la realidad, nunca lo hace de manera neutral, es una tontería la neutralidad humanamente hablando, sobre todo esto se presenta en muchos ámbitos y en el ámbito de la ciencia. El científico no es neutral, mira la realidad imbuido de ciertos, como llaman algunas teorías hoy, de ciertos anteojos o lentes que le hacen ver aquello que está acostumbrado a ver. Entonces pone toda la carga, toda su carga, toda su situación, diríamos, al mirar el objeto. Y esto hace que lo vea o lo pueda ver de una manera diferente o distinta, que seguramente lo vea sesgado y además que lo vea de manera completamente opuesta a quien podría mirarlo con una mirada más cristalina o con un anteojo que no sesga la percepción de esto. Bueno, eso le pasó a un científico, a un pensador tan ilustre como Kelsen. Él no era del todo consciente de que el ideario que manejaba al pararse frente al derecho era el ideario de la ciencia de su momento. Fíjense este dato tan sencillo, este dato tan simple. Fíjense este dato tan simple. ¿Por qué? Y que tiene que ver con el reduccionismo. ¿Por qué Kelsen identificaba como único y exclusivo referencia de la realidad del derecho la norma jurídica? ¿Por qué esa obsesión por identificar como única entidad o referencia? Porque precisamente tenía para analizar el objeto todas las notas que le había dado la ciencia moderna. ¿Qué era lo que yo podía, qué era lo que podía identificar, mirar, ver, pesar, apresar, redondear, facetear? ¿Qué era lo único que se me presentaba como realidad a Kelsen? La norma jurídica. Por supuesto, no se le presentaba como tal la justicia o lo justo, porque no tenía que ver casi con una entidad cósmica, porque en última instancia la norma jurídica, ¿qué era? La norma jurídica era un símbolo que estaba impreso en un papel, en un texto, que era el texto de la ley. Claramente, Kelsen representaba la manera de entender el mundo que se inaugura a partir de la ciencia. Solo es real lo que puedo ver, solo es real lo que puedo tocar, solo es real lo que puedo mirar, acariciar, medir, guardar. Lo único que él podía ver era el símbolo impreso de la norma en el texto de la ley. Por eso la norma jurídica era su única referencia. Pero claro, no fue capaz de percibir que esto tenía que ver con el propio imaginario que él manejaba. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que luchar o estar alertas ante esto, que es algo que voy a contar en un ratito, voy a redondear en un ratito. Tenemos que estar alerta de cuáles son aquellos condicionamientos o lentes que usamos para mirar la realidad. Esto es importantísimo para evitar otro mal inherente a la condición humana, permanente, que está dando vuelta permanentemente en todo esto. Ojo que esto no es un ámbito, algo de los ámbitos intelectuales o académicos. El reduccionismo
forma parte de la condición humana. No sé por qué siempre tengo esta imagen en la cabeza, ¿no? Como ejemplo, que en realidad no es un ejemplo que indique que lo que se está haciendo en él sea algo malo, pero siempre me viene a la cabeza lo siguiente, dice, el reduccionismo está metido en todos lados, hasta está metido en la charla de café. Hasta cuando hablamos de cosas banales, somos presa del reduccionismo. Vamos a ver entonces alguna nota más que tenga que ver con esto, alguna precisión más para que podamos, el objetivo es que nos munamos de una herramienta que evite el reduccionismo. El reduccionismo es casi, como diría, como el aire, ¿no? Está presente en todo lo que hacemos y en la mayoría de los casos no nos damos cuenta de esto. Vamos a hacer entonces ahora 10 minutitos, hacemos un pequeño descanso de 10 minutitos y luego vamos a continuar el tema, vamos a meter alguna idea más sobre reduccionismo, realismo y de alguna forma empezar a engancharlo con lo que vamos a desarrollar el miércoles. Así que en 10 minutos, si les parece, seguimos con la clase. Ahí está. Bien, bueno, ahí estamos. Chicos, no, solamente quería contar que siempre cuando hablamos de cosificación, hablamos de un grupo, de dos grupos en realidad, que sufrieron las tres cosificaciones, ¿no? A lo largo de la historia. Uno son los pueblos originarios, que se los ha usado como herramienta para que trabajen la tierra. Cuando ya no servían más, se los eliminó. Bueno, todas las persecuciones que conocemos, la matanza indiscriminada, y hoy son uno de los grupos vulnerables de los que nadie habla, ¿no? O sea, están hoy cosificados a través del olvido. Nadie ni los recuerda, ni los trata de ayudar. Ese es uno de los grupos, y el otro es la mujer. ¿Sí? Durante muchísimos años, y hasta el día de hoy, bueno, ya desde los inicios de la ciudadanía, ya en Francia en 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estaban excluidos expresamente tres grupos, las mujeres, los niños y los extranjeros. Así que ya desde el inicio de la ciudadanía fueron retaseados los derechos de las mujeres, se las ha utilizado para el ejercicio de las tareas domésticas y las tareas de cuidado, que hasta el día de hoy sigue sucediendo, y también se las cosifica como objeto sexual, ¿no? Los medios de comunicación que muestran cuál es el canon, marcan cánones establecidos para que tienen que seguir las mujeres. Eso es una especie de cosificación muy fuerte, de utilización de la mujer como instrumento. También se las elimina, se las corre del medio, se las cosifica como obstáculo. El femicidio, bueno, todos sabemos, ¿no? Es una de las principales causas de muerte de las mujeres, y también es un grupo al cual se le ejerce la cosificación a través del olvido. Ese retaseo, esa ciudadanía incompleta que tienen, está totalmente invisibilizada, a propósito, invisibilizada. Al día de hoy, a través de mucha lucha, se van reconociendo muchos derechos de las mujeres, pero sigue siendo un grupo cosificado en los tres niveles. Así que nada, solamente remarcar eso para que lo podamos ver con ejemplos actuales y darnos cuenta de que la cosificación existió, existe y va a seguir existiendo, pero bueno, como dice Carlos, como contaba Pau, conocer estos caracteres que presenta el tú degradado objeto es el primer paso para darnos cuenta de que existe, y también es el primer paso para intentar revertir esa situación a través del derecho. Solamente quería robarles unos minutitos para marcar esos dos ejemplos que nos gusta traerlos, porque
son los únicos que encontramos que sufrieron las 3 cosificaciones a lo largo de la historia, y me parece que son prácticos para darse cuenta de lo que hablamos, solamente eso. Les doy la palabra. Bien, sí. Recuerden que en algún momento, para englobar esto, claramente el tema de la mujer y otros colectivos, que habíamos hablado de naturalización. Acá se ve claramente esto, la naturalización de actitudes o situaciones que no son acordes al, vamos, lo empezaríamos a decir desde un ángulo jurídico del derecho, no son acordes con la consideración o el respeto a la persona humana. La naturalización, eso es lo más difícil, desnaturalizar lo que el propio sistema nos hace ver como corriente, habitual, que no puede ser de otra manera, inclusive hasta considerarlo valioso, debe ser así. Ese es el principal obstáculo y el principal inconveniente que tenemos, entre otras cosas, no solamente para que el derecho pueda tener una vigencia efectiva. No me gustaría hablar de porcentajes, pero yo diría que, porque son siempre aleatorios, pero la eficacia del derecho hoy por hoy para la resolución de estos problemas es bajísima. Pero el tema está no en el derecho mismo, sino en nosotros que lo elaboramos y todavía estamos muy lejos de habernos concientizado adecuadamente, y todavía seguimos nadando en este mar de naturalizaciones. Eso es lo más difícil, complicado, y creo que a veces es difícil y complicado porque no se aborda de manera crítica, no hay ámbitos en donde esto se aborde concretamente, se discuta, se plantee y se ligue al derecho. No alcanza con conocer tratados de derechos humanos, porque el conocerlo, en la medida en que no nos indigne, y toda esta tarea de naturalización, toda esta maquinaria de ocultamiento y naturalización funciona muy bien cuando nosotros, a pesar de que miramos los tratados de derechos humanos, los leemos, no nos damos cuenta que muchas cosas están naturalizadas. Entonces, que esto ocurra en la realidad no nos indigna. Por lo tanto, si no nos indigna, no se puede modificar, porque el Tratado de Derechos Humanos no tiene realidad de vigencia propia, no se mete en el mundo y modifica estas situaciones. Entonces, es complejo y más difícil, pero posible. Hace un ratito estábamos hablando, marcar 2 cositas, 2 o 3 apuntes más sobre lo que sería la actitud reductiva. Fíjense cómo lo podemos vincular ahora. En su momento vimos las antropologías, vimos la individualista y la colectivista, y marcamos, lo decíamos nada más, pero no dábamos demasiado detalle, decíamos que esas eran 2 lecturas reductivas o reduccionistas. ¿Por qué el individualismo y el colectivismo son reductivos? ¿Por qué? Porque tienen, y a veces no se ve con suficiente claridad, lo que tiene todo reduccionismo. El reduccionismo, en líneas generales, toma algo que probablemente sea cierto, sea correcto, probablemente sea cierto, correcto en la realidad. Pero, ¿qué acontece? Como en el ejemplo de la progresión numérica, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que conforman toda la realidad, y solo le presto atención a 3, ¿por qué? Porque a 5 no lo puedo ver, a 4 ni me imagino que puede estar, y a 1 lo veo muy, muy dificultosamente, claramente voy a poner todo el acento en el 2. Pero es que el 2 es error, es mentira, no. Tal vez el 2 sea correcto. En el ejemplo del rostro, ¿alguien podría decir que si yo defino a los alumnos como aquellos rostros que me están mirando, me estoy equivocando? No. Estoy percibiendo un dato de la realidad que es cierto y que es concreto. Ojo, pero cometo el error de convertir ese dato de la realidad que es cierto
concreto en lo único, lo exclusivo, lo que abarca toda esa realidad. Por eso el individualismo no se equivocaba cuando partía de la idea de individuo, pero por eso se convirtió en ismo. Distorsionaba la idea de individuo hasta exacerbarla y entonces salirse de la realidad. Y el colectivismo tampoco se equivocaba, porque percibía la condición grupal o colectiva del ser humano, pero lo distorsionaba al punto tal que quedábamos, nos disolvíamos en esa idea, en esa representación del todo. Esto entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que lo remarquemos. Situación, hablamos recién de la situación. Situación y facticidad social son dos palabras que vamos a empezar a utilizar mucho, sobre todo cuando veamos en la clase que viene como una de las notas, como uno de los rasgos del ser humano, que además de ser un ser situado y formar parte o moverse en el mundo en lo que llamamos nosotros facticidad social, es un ser de crítica. Profe, Sí. perdón, ¿factividad social Facticidad. facticidad social? Ahí va, gracias. La expresión, la palabra es facticidad, que viene de factum, hecho. Lo que se da de hecho, lo que existe de hecho. Eso se llama facticidad social. Va a ser importante, como la estamos delineando ahora, porque está íntimamente relacionada con el carácter situado. El carácter situado implicaría que toda la realidad se podría sintetizar en esta expresión. Es un punto de vista, y un punto de vista siempre es las vistas desde un punto o lugar determinado. Esto es lo que sería ser situado. Miramos la realidad desde un lugar, por eso es punto de vista, y ese lugar hace que la veamos de tal manera que excluya o que no tenga en cuenta la posibilidad que sea mirada esa misma realidad desde otros puntos de vista. Hay muchísimos puntos de vista, pero esto en general nos pasa desapercibido. Y ese punto de vista, como remarcaba bien Paula, lo conforman muchísimas variables. Veamos el ejemplo del relativismo. El relativismo y el absolutismo es como una especie de problema a nivel sociedad, pero el relativismo también muchas veces pasa desapercibido. El relativismo parte de esa famosa expresión: todo depende del color del cristal con que miremos la realidad. Claro, la realidad depende del lugar donde yo la mire, pero si yo soy consciente, esto aparece marcado en el texto que subimos en la aula virtual que marcaba Eckhart. Si yo soy consciente que otro puede ver la realidad desde un punto de vista diferente, probablemente una de las soluciones que le dé expeditiva es decir, está bien, él tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista, no tiene mucho sentido discutir sobre cuál de los dos puntos de vista es el verdadero, cuál es el incorrecto. Me quedo con que y no lo discuto, me quedo con que mi punto de vista es el correcto y que él se quede con que su punto de vista es el correcto. Esto supuestamente, dicen, debe ser la norma a seguir como forma de comportamiento, sobre todo que hoy está tan en auge la cuestión del multiculturalismo. El multiculturalismo o la interculturalidad están indicando algo cierto, muy importante, muy valioso y muy destacable, que es, nos damos cuenta que hay muchísimas culturas. Al haber muchísimas culturas, hay muchísimos puntos de vista. Pero no nos podemos quedar ahí. Y entonces tenemos que tolerar. Y tengo que tolerar un punto de vista que me parece pernicioso porque no puedo discutir si es verdadero o no, si es adecuado o no, si está en lo cierto o no. Entonces ahí ya caemos en el relativismo. El relativismo implica que no se puede discutir nada porque todo en principio es verdadero. Pero si todo es verdadero, también todo podría ser erróneo o equivocado.
hablábamos hoy de una verdad que es una verdad inconclusa. Lo inconcluso tiene que ver con el ser humano. Hay, si se quiere, una verdad como fondo común en la condición humana, pero nosotros por nuestra condición de seres finitos y situados no la podemos percibir, pero este existe. Por eso existe la discusión. Pero la tolerancia como mero dejar hacer, como mero dejar que ocurra, porque no voy a ponerme a discutir con el otro quién tiene razón y quién no la tiene, también resulta más peligroso. Aunque el relativismo hoy le haya ganado, le esté ganando la partida al absolutismo como atmósfera presente en la sociedad, nadie podría discutir que en mayor o menor medida el escepticismo del que hablaba Paula es muy grande. Este escepticismo implica que implica que no creemos en la existencia de marcos o modelos. Esto no lo voy a tratar hoy, pero hay una paradoja. Un autor dice que el mundo en este momento, contemporáneamente, vive en una paradoja. Por un lado, somos muy escépticos y no creemos que haya marcos, modelos o normas que tengan que ver con nuestra condición humana y que sean válidas para todos. Pero por otro lado, también nos damos cuenta al mismo tiempo que estamos necesitados de normas. Tenemos innumerable cantidad de problemas. Y necesitamos límites. Fíjense que es paradójico. Necesitamos límites, pero al mismo tiempo creemos que no puede haber normas de carácter universal. Esta paradoja, que si no se resuelve genera más conflicto y desazón, es una de las paradojas que vamos a plantear el miércoles con esta temática. Pero sin irnos de esto, voy a este ejemplo. Supongamos que nosotros como sociedad admitamos una tesis relativista, es decir, admitamos que podemos pensar en cierto sentido de una manera determinada y otros pueden pensar en cierto sentido otra cultura de una manera determinada y no podemos discutir, no tiene sentido discutir, no vale la pena discutir y tenemos que tolerarla. ¿Por qué me parece que resulta esto peligroso? Porque esto da lugar a que quedemos inmovilizados ante los que detentan el poder y no tengamos argumentos para poder defendernos como cultura ante otras culturas que tienen como pauta, como regla, apropiarse el conflicto y dominar a aquellas culturas que no le ofrecen resistencia o que son derrotadas ante su presencia. Históricamente ha habido ejemplos de estas culturas. Esto es muy peligroso porque nosotros nos quedamos completamente indefensos. Entonces ahí sí que no va a haber tratado de derechos humanos, convención de derechos humanos que valga, que están de alguna manera a veces en algunos casos reducidas a puro papel. ¿Por qué? Pensemos esto. Hay otra cultura, no tenemos puntos de contacto, pero no discutimos sobre el mayor o menor valor. La dejemos estar, porque el valor más importante es que cada uno sostenga como válido aquello que internamente considera como tal y le dé rienda suelta. Viene una otra cultura y nos invade, se impone por las armas, se impone con la propaganda, se impone con la manipulación en conciencia, se impone con parámetros de naturalización, empieza a meterse dentro de nuestra propia realidad, va desplazando nuestros imaginarios, pone otros imaginarios en reemplazo del que ya teníamos, nos persigue, nos dice que no tenemos formas de conocimiento, de generación de riqueza, de producción que sean importantes, son de alguna manera primitivas y todavía tenemos que absorber la de ellos para que esto se convierta en un modelo y en consecuencia darnos cuenta que todo lo que hacíamos como cultura no tiene ningún valor y que tiene que ser eliminado. Supongamos que esto pasara. Vamos a ponerlo como una hipótesis, ¿no? Como una hipótesis. ¿Qué armas tendría nuestra cultura para defenderse
ante la invasión de la otra. Desde ya descontemos que no en potencial bélico, porque es más poderosa. Desde ya descontemos no en cuanto a habitantes, porque nos sextuplican o más. Desde ya descontemos que no a nivel de ciencia-conocimiento, porque nuestra ciencia-conocimiento es muy larvado y los de ella está en altísimo grado. ¿Tendríamos alguna manera de defendernos ante esto, de cuestionar la legitimidad de esto? De decir, miren, esta cultura está haciendo algo que no corresponde y por lo tanto que todo el mundo se dé cuenta que está haciendo algo que no corresponde y que tiene que ser recusado. Pero esto podría ocurrir si adherimos a una lectura de carácter relativista, como parece, como quieren decir los grandes gurúes en el mundo. No, estaríamos completamente atados de manos. ¿Por qué? Porque yo tengo que argumentar. Demostrar que una cultura está haciendo algo que no corresponde, tiene que argumentarse para que otro me entienda y me dé la razón. Ahora, yo quedo completamente indefenso si adopto una lectura relativista o de la tolerancia, entendida de esta manera. ¿Por qué? Porque fíjense, el relativista dice, tengo mis valores y mi valor implica tolerar, y que el otro haga lo que quiera y que yo haga lo que quiera. Ahora, ya ahí caí presa y quedé indefenso, no tengo argumentos y estoy validando la imposición de una cultura sobre la otra, porque si esto es cierto, la otra cultura va a decir, pero paremos un poco, vos estás diciendo que cada cultura tiene sus propios valores y que no hay que discutir la verdad de otras culturas y por lo tanto tienen que vivir conforme a lo que ellos piensan. Bueno, fíjate, nosotros pensamos que tenemos que vivir apropiándonos de la cultura de los otros. Chao. No tenemos posibilidad alguna de contraargumentar. Nos entregamos, diría, atados de pies y manos. Por eso esta lectura, este relativismo puede ser tan peligroso como lo fue en algunos otros momentos el absolutismo. Más allá de discutir la idea de tolerancia, más allá que me parece que la idea de la tolerancia no es si me molesta lo dejo estar y lo reduzco a un lugarcito. Ser tolerante, y ahora lo reivindicó Marina, y entonces haciendo una autocrítica sobre lo que estoy contando, tengo que contarlo. Decir que los pueblos originarios, y bueno, que vamos a dejarlo, qué sé yo, a ver si molestan menos, que se queden ahí, que no se muevan de donde están, que si somos tolerantes. Esa es la tolerancia que se tiene contra los pueblos originarios, dejarlos encerrados, no consultarlos porque es prácticamente papel muerto lo que dice la Constitución, someterlos al extractivismo. ¿Eso es tolerancia? No, la tolerancia es otra cosa. La tolerancia es aprender a convivir en función de argumentaciones que vayan más allá de imponer mi propio estilo de vida, mi propio modo de vida, o dejarlos ahí, que hagan su vida en esos kilometritos, en esa hectárea, que no molesten. No, eso no puede ser, eso no es tolerancia. La tolerancia implica otra cosa, va por otro lado, si es auténtica tolerancia y si tiene que ver con el diálogo y con el encuentro. Esto que yo les conté, este argumento que llevado al extremo nos deja absolutamente indefensos ante los embates culturales, ¿no? Podría ocurrir, y lo planteé como una hipótesis, podría ocurrir, fuera de esto de plantearlo como una hipótesis, estoy absolutamente convencido de que esto pasó y está pasando a lo largo de toda nuestra historia, pero yo lo tengo que mostrar como una hipótesis. Fuera de la hipótesis, estoy absolutamente convencido que esto pasó, pasa con nosotros y sigue pasando, y no hay tratado de derechos humanos que pueda morigerar esto. Hablamos de algo más sobre la facticidad social, que es importante. Es cierto, hay muchísimos puntos de vista sobre diferentes o acercamientos sobre una verdad que se presenta como común. También pienso
también pienso que el hombre que nos hemos trabado muchas veces en discusiones, en persecuciones y en guerras sin sentido, y lo seguimos haciendo, sobre todo, por ejemplo, en otra situación que es lo que tiene que ver con la divinidad, con la existencia de Dios. Y si en vez de contrarrestar los puntos de vista sobre lo religioso, que dio lugar hasta guerras con estas características, y a fundamentalismos, el fundamentalismo es un derivado, así como el fanatismo en el empirismo de la actitud reductiva, ¿no será que estamos viendo a Dios de diferentes lugares y en última instancia tendríamos que sumar, aunar, integrar todas esas lecturas? Yo creo que no hay diferencias. Creo que lo que nos pasa a los seres humanos es que según nuestra situación, nuestra cultura, nuestra historia, nuestro punto de vista, así ha sido a lo largo de los siglos, estamos mencionando lo mismo, pero desde el lugar en que nosotros podemos verlo y percibirlo. No hay dioses diferentes, no hay miles de dioses, no hay dioses en conflagración. Tal vez una manera que tiene que ver con la diferente situación, cuando digo diferente situación, etapa histórica, momento de la ciencia, cohesión social, hay muchos factores que hacen que situación, lugar, etnia, que tal vez nos estamos refiriendo a la misma realidad, pero de manera distinta. Si esto se entendiera, tal vez sería posible disminuir no ya tanto el tema de las guerras religiosas, sino como un antídoto muy fuerte contra el fundamentalismo religioso. El fundamentalismo no solamente es económico, político, sino también religioso. Por eso la facticidad, fíjense, hoy en el ejemplo que dábamos respecto de la mujer, por eso es tan distinto, es tan difícil entender para alguien que tiene un punto de vista que fue el punto de vista dominante, ventajoso y privilegiado como un varón respecto del punto de vista de una mujer. Por eso nos resulta a los varones difícil entender esto. Pero son situaciones, es completamente diferente la situación. No solo si se quiere, es un detalle importante, no solo morfológicamente, sino históricamente. Nos han enseñado uno de los graves problemas que tiene la sociedad y puntualmente parte de la sociedad y puntualmente los varones, es que hemos naturalizado maneras de actuar y interactuar que las mujeres que no son los correctos, nunca fueron los correctos, pero los hemos naturalizado y es difícil desembarazarse de esto. Yo me he dado cuenta de esto, por ejemplo, asistiendo, formando parte de muchos cursos sobre la cuestión de género, y ¿no? El escepticismo por parte de los varones, el chiste fácil, o esto no sirve, o esto fíjate, pero no, a mí no me alcanza, pero qué pérdida de tiempo, pero es terrible, ¿no? Cuando uno está como... este es un obstáculo tremendo y son cursos dictados o en lugares o en personas que se supone tenemos cierta, entrecomillada, cierta formación cultural, ¿no? Qué lejos que estamos todavía de concientizarnos. Y hay como una especie de lucha, ¿no? Porque esto también hay que tener lucidez para observarlo en uno mismo. Es cierto, hay como una especie de lucha de combate a lo Buber, ¿no? Personal, individual. Ante me río con el chiste machista o digo esto es una porquería o esto es una pérdida de tiempo, me doy cuenta que esto es fundamental, que tengo que revisar muchísimas de mis cuestiones que tienen que ver con mi situación. Y es como un combate, ¿no? Desmontar. Creo que esto lo puede ver cada uno en su propia realidad.
es cierto, desmontar todo un esquema conceptual al que uno se embebió desde que empezó a dar sus primeros berrinches, gemidos, estirar la mano para tocar a la madre, ¿no? Metido eso, lo difícil que es salir, mira acá, quedé atrapado en esta situación. Por ahí lo justificamos, son muchos años, pero después de la justificación implica, no importa que hayan sido muchos años, sí es difícil que con tantos años de lectura y de atmósfera machista uno reaccione tan rápidamente a estas cuestiones de género. Pero es fundamental, porque si no, no hay derecho, no hay economía, no hay tratado, no hay manos juntas mirando hacia arriba que puedan valer para salir de esta situación, que es, sin dramatizar, en punto a la mujer es gravísima, permanentemente, constantemente, femicidios, golpes, causas policiales, muertes, desapariciones. Parece algo que no tiene fin. Bueno, es para pensarlo, ¿no? Para pensarlo, y al menos creo que para pensarlo y para discutirlo en ámbitos como este. No podemos mirar para otro lado en ámbitos como este, en cuestiones como esta, que si se quiere tienen muchísimo más que ver con el derecho o mucho más lejos que una ley, ¿no? Hay muchas leyes que tratan estas cuestiones, pero todavía nos falta concientización, ¿no? Me parece que la imagen que me viene es como que tenemos un auto, pero no nos podemos subir al auto porque el auto va más rápido que nuestra cabeza, ¿no? Entonces, esa es la imagen. Sí, está el auto, lo ponemos en marcha, pero va más rápido que nuestra cabeza, y entonces se va el auto y nos quedamos con toda esta lectura, con esta falta de criticidad. Vamos a ver que estas son las cuestiones que tienen que ver con la crítica. Eso es facticidad. El mundo en el que vivimos es facticidad, porque prácticamente todo lo que existe lo hemos generado nosotros. Y esa facticidad incide en la manera en cómo vemos la realidad. Por eso el absolutismo y el relativismo en sus manifestaciones empíricas tienen tanto protagonismo. Es un rival con el cual hay que tratar de desarmar, antes que con el texto, antes que con el derecho, antes que con la Constitución, con nuestra integralidad. Somos seres sentipensantes, ¿no? Ya lo dijimos en algún momento. Una de las cosas que logró la modernidad es quitarlo de senti y dejarlo de pensante, ¿no? Ese es otro grave escollo, producto de la modernidad, la separación entre la emoción y el intelecto. Por eso sentipensante, por eso el sentimiento, ¿no? Reductivo. Ahí tienen otra lectura reductiva. Somos cabezas. ¿Por qué? Sí, eso, claro. Espérate, a ver. Ahí está, me parecía que había tocado algo. Esto es lo que vamos a ver el miércoles. Adelantemos, vayamos adelantando. Voy adelantando algo así muy global, que es, se supone que vivir en un mundo debería tener, para los que vivimos en un mundo, un sentido. Más allá de que discutamos si creacionismo, se supone que estamos en el mundo para vivir y que esto tiene que tener un sentido, y que cada uno de nosotros tiene que descubrir el sentido del por qué está en el mundo. Y todo lo que hacemos debería ayudar a que día a día este sentido no se opaque, no desaparezca, y lamentablemente no llegue a algunos extremos, como por ejemplo miles de personas o de culturas o de poblaciones que viven en el día a día, fracasan y no encuentran el sentido de su propia realidad. Aunque esto puede darse tanto en la carencia más absoluta como en la sobreabundancia más absoluta, la falta de sentido. Tal vez la falta de sentido explique el desbarajuste
a nivel planetario que en estos últimos siglos vivamos. Pero la facticidad social, todo lo que hacemos es para vivir con sentido. Lo que vamos a ver entonces es que, entre otros productos y otras creaciones culturales, de la enorme cantidad de constructos culturales que tenemos, el derecho debería colaborar para otorgarle a un sentido a nuestra propia existencia. Esto va a ser más o menos el planteamiento de la clase que viene, que formalmente lo denominamos el hombre como ser de crítica o la crítica hacia el hombre. Y ahí vamos a poder recobrar, o no recobrar puntualmente, porque ya lo vimos, pero vamos a poder entender un poco mejor algunas cosas que dijimos cuando hablábamos en las primeras clases del pensamiento crítico. Vamos a ver cómo la crítica es tan inherente a la condición humana como el respirar. Pero eso también hay que sacarlo a la luz, ponerlo a la palestra. Sobre todo, dijimos, uno de los objetivos es el diálogo, es acercar a las personas, vincular a las personas. En un mundo en donde el diálogo no suele vincular o acercar a las personas, sino que se convierte en mera cháchara, y no en una actitud crítica, sino en una actitud irresponsable, vamos a poder encontrar entonces una de las explicaciones a los momentos o a los tiempos en los que vivimos. Bien, con esto entonces estaríamos, con estas puntualizaciones estaríamos terminando el tema que nos convocó hoy, que es el de cosificación, reduccionismo y las diferencias de trato. Retrato personal y trato objetivante. Si no hay ninguna pregunta, alguna cuestión, les recomendaría, porque ya está subido al aula virtual, les recomendaría que vayan leyendo el material, el texto. Es un texto de Kant. Nosotros a Kant lo trabajamos cuando vimos filosofía social, vimos el individualismo y vimos la condición social del hombre. De ese texto, ahora vamos a analizar parte de un texto que se llama La crítica hacia el hombre, que es también del mismo autor. Ya está subido, entonces la recomendación es que lo vayan, si pueden ir adelantando, mirándola, bienvenido sea, porque es un texto interesantísimo. Y también estamos trabajando en eso, les vamos a presentar un esquema. Este esquema más que nada va a ser un mapa conceptual. ¿Qué quiero decir con lo de mapa conceptual? Que a ustedes les va a servir una vez que desarrollemos el tema, una vez que contemos el tema, que explicitemos todo el tema, ese mapa conceptual les va a servir para después cuando vuelvan y lo empiecen a mirar, ubiquen lo que se contó. Esta es la finalidad del esquema que voy a subir. Es un mapa conceptual para trabajarlo a posteriori. Una vez que se vea, se entiendan o se discutan estas nociones. Profe, Bien. perdón, Sí. yo hoy llegué como 10 minutos tarde y viene el grupo que creo que Marina explicó que próximo miércoles, o sea, pasado mañana no, el otro hay parcial. Sí, la segunda Y evaluación. bien, incluye hasta lo que daremos el miércoles y todo lo que vimos hasta ahora. Sí, son, si no me equivoco, me parece que 3 clases, ¿no? O 4. Con la del miércoles 4. Con la de mañana van a ser 4 clases, sí, porque cortamos con antropologías y pasamos al tema de la corporeidad. Ahí arrancar los nuevos temas. Y va a Va a ser incluir dualismo, monismo, sí, el otro como persona, que es lo que vimos la clase pasada, los temas de hoy, que son cosificación y reduccionismo, sí. y la crítica hacia el hombre que va a dar Eso Carlos. que lo vamos a contar mañana. Gracias. De nada. Pueden leer, como decía Carlos recién, si pueden leer el texto antes, mejor, porque quizás es un poco más complejo y sería bárbaro que ya
que la clase del miércoles estén con el texto leído, que les va a Sí, aclarar muchísimo. es un texto sencillo y es muy bueno el texto. Lo que nosotros subimos son 2 capítulos. Cualquiera puede, si quiere, completarlo. No es un libro muy extenso, que nos pareció primordial los primeros 2 capítulos. Nos vamos despidiendo entonces. Nos vemos el miércoles. Sí. Chao, Bien, profe, hasta la gracias. próxima. Gracias. Miércoles, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Carlos, si Hasta querés cortar luego. ¿Cómo? la grabación. Ah, lo toqué ahí. Ah, no, pará.